Hitler y Stalin, uno enloquecido por su ideología racial, otro obsesionado con la lucha de clases. Aunque nunca llegaron a conocerse, estuvieron siempre pendientes el uno del otro. Su duelo constituye un relato, el más siniestro de la historia hasta la fecha, sobre la capacidad que tienen las ideas de arrastrar a la gente, primero en una ola de entusiasmo y luego hacia su destrucción. Tras un largo día de trabajo, Joseph Vissarionovich Stalin abandonó el Kremlin y se dirigió hacia su dacha. Se había hecho bastante tarde, como de costumbre. Ya había caído la noche del 22 de junio de 1941. Había sido un día sin incidentes, excepto por una reacción airada a otra advertencia de que Hitler iba a atacar a la Unión Soviética de un momento a otro. Stalin se acostó por fin hacia las 3 de la madrugada. Como siempre, el ordenanza debía seguir un estricto protocolo y no perturbar su descanso. Stalin se fue a la cama en época de paz, pero acabó despertándose una hora más tarde en plena guerra. El general Zhukov llamó por teléfono. Su llamada fue transferida a Stalin, que apenas podía respirar cuando se enteró de la noticia que le llegaba del otro lado del teléfono. Los alemanes están bombardeando nuestras ciudades y pueblos. ¿Acaso no había servido de nada todos sus intentos para lograr la paz? La Operación Barbarroja, el nombre en clave de la invasión nazi de la Unión Soviética, se desató simultáneamente en 3 frentes. El más formidable derroche de poderío militar de la historia moderna se adentró en el territorio enemigo, sembrándolo de bombas. Habían sido movilizados 4 millones de soldados. Al lado de las tropas alemanas combatían fuerzas rumanas, húngaras y finlandesas. Solo el primer día fueron derribados más de 1000 aviones rusos. Curtidos por tanto blitzkrieg o ataque relámpago, los soldados alemanes estaban preparados para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero en este caso, casi nada se cruzó con ellos. Las ruinas de Brest-Litovsk son un símbolo especialmente impactante de lo rápido que puede transformarse la vida en muerte. La ciudad se encontraba justo en la frontera entre Rusia y la Polonia ocupada por los alemanes. El 22 de junio de 1941 prometía ser un día de verano sin incidentes, pero Brest fue uno de los primeros blancos del fuego germano. Las tropas estacionadas en la fortaleza rusa llevaban días realizando prácticas de desfiles. Quizás las bandas militares ahogaran el estruendo de los tanques alemanes que avanzaban sin toparse con ninguna resistencia. A medianoche, el expreso Berlín-Moscú había atravesado traqueteando el puente sobre el río Bug. Poco después, llegó en la dirección opuesta un tren con un cargamento de semillas. Los alemanes y los rusos eran viejos conocidos. Las formalidades aduaneras fueron despachadas de forma rutinaria. Era algo parecido a la paz. Las unidades de la fortaleza de Brest no tenían ningún motivo para encontrarse en estado de alerta. Cuando llegó la muerte, no hubo tiempo ni de darse cuenta. Los soldados rusos no sabían nada, pero tenían que luchar. Miles de ellos murieron y otros fueron hechos prisioneros. El ataque alemán logró adentrarse en el país. La ruina de Stalin era un horizonte abierto para Hitler. Brest cuenta el trágico relato de un ataque por sorpresa, pero también cómo una parálisis desesperada puede convertirse en fuerza y perseverancia.
los alemanes tardaron 4 meses en vencer la resistencia soviética. Cuando se hubo repuesto de la conmoción inicial de ese 22 de junio, Stalin convocó inmediatamente a Zhukov en el Kremlin. Congregó a todos los miembros del Politburó. Aquel día estuvieron reunidos durante unas 24 horas. Stalin insistía en que no había habido declaración de guerra. Luego, no había guerra. Aquel 22 de junio cayó en domingo. Mientras Stalin atravesaba Moscú en dirección al Kremlin, la ciudad seguía sumida en una dichosa ignorancia. Pero el mundo ya había cambiado por completo. Para Stalin estaba perdiendo a pasos agigantados su serenidad, su cohesión y su estabilidad. Siempre tan desconfiado, había ordenado a sus tropas que se concentraran en la frontera, aunque había avisado a los comandantes: tened presente que Alemania nunca nos atacaría por iniciativa propia. Como provoquéis a los alemanes, van a rodar cabezas. Stalin había leído el Mein Kampf de Hitler, pero aún así creía que la guerra entre sistemas tardaría en materializarse. Pero ignoraba que Hitler había adelantado los relojes. La partida precipitada de Stalin hacia el Kremlin le produjo un estado de actividad febril. En su agenda del 22 de junio figuran no menos de 29 reuniones. Aunque estaba presente en ellas, la situación se le había ido de las manos. En un momento dado llegó incluso a declarar: Hitler no está al corriente de esto. Hubo que esperar hasta la tarde para que los moscovitas y demás residentes de la ciudad fueran informados del ataque alemán. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, quien hizo los honores, como si los acontecimientos no merecieran unas palabras del jefe de Estado. Hitler también guardó silencio ese día. Sencillamente, Stalin se negaba a admitir que se hubiera podido equivocar al firmar un pacto con un hombre tan claramente movido por el odio como Hitler. En agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, había volado hacia Moscú. El viaje había sido precedido por una correspondencia de lo más educada. Stalin telegrafió al canciller del Reich alemán: señor Adolf Hitler, confío en que el pacto de no agresión germano-soviético cambie el rumbo de nuestras relaciones políticas. Anteriormente, Hitler había escrito a Stalin a Moscú para pedirle que recibiera a su ministro el 23 de agosto. Antes de lo previsto, porque la guerra había de estallar a la semana siguiente. Entre los emisarios de Hitler en Moscú se hallaba su fotógrafo personal, Hoffmann. Tenía una misión especial: fotografiar los lóbulos de las orejas de Stalin. ¿Estarían despegados como los de los arios o pegados como los de los judíos? Hitler pudo respirar tranquilo. Stalin superó el test de las orejas. Más adelante, Ribbentrop diría acerca de su recepción en Moscú que estar con Stalin y su gente era como estar entre antiguos camaradas del partido. Stalin homenajeó al delegado de Hitler con este brindis: sé lo mucho que quiere el pueblo alemán a su Führer, así que beberé a su salud. Sin embargo, tras la diplomacia, se intercambiaron palabras más sinceras en círculos cerrados. Stalin: Hitler se cree más astuto que yo, pero yo soy el más listo. Hitler: los tengo en el bolsillo. Ahora Europa es mía. ...1939... el año del pacto que convirtió a Moscú en agente del reparto de Polonia y los estados bálticos. El año en que empezó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por Hitler el 1 de septiembre. Pero ¿cómo empezó realmente semejante guerra? Pacíficamente cargaban los bombarderos y parecía que partían para una gran expedición. Sin muertos de por medio, no era más que una cuestión de tecnología. Sin sangre, ni niños agonizantes llamando a sus madres, todo parecía reducirse a una gran aventura para jóvenes fervorosos. Hitler tenía una definición muy precisa para esta aventura: aniquilación, corazones sordos a la empatía,
Actos brutales, también contra mujeres y niños. En 1939 era también el año en que Hitler celebraba su 50 cumpleaños. El 20 de abril escenificó un colosal desfile militar en Berlín. Sería emitido en cines de todo el mundo. Stalin, que celebraría sus 60 cumpleaños en diciembre de ese año, tuvo también la ocasión de ver esas imágenes que corroboraban su brindis sobre lo mucho que quiere el pueblo alemán a su Führer. En palabras de Hitler, este desfile era material instructivo para los ciudadanos cobardes y demócratas del extranjero. Dicho de otro modo, una advertencia inequívoca. El partido de Hitler regaló una casa al Führer por su cumpleaños. La Kelsteinhaus, en los Alpes bávaros, no muy lejos de Obersalzberg. En la loma de esta montaña, encaramado, solo cabía este edificio. Un alarde de ingeniería. Hitler lo llamaba su nido del águila. Hitler estuvo allí solo una vez, pero bastó para seguir atrayendo aún hoy a los turistas, que llegan por miles cuando hace buen tiempo. Suben y bajan en el ascensor de Hitler, entran y salen de su cavernoso búnker. Pero sea lo que buscan, no es aquí donde encontrarán la historia. Hitler había pasado la mayor parte del verano de 1939 en Obersalzberg. Ajenas a la muerte y la destrucción desatadas, Berlín y Moscú firmaron en septiembre otro pacto, un tratado de amistad. Stalin se lo pensó mucho antes de aceptar ese título. No podía olvidar, así como así, el odio y el desprecio que Hitler le había demostrado durante tantos años. Pero al parecer, sí que pudo. El 17 de septiembre de 1939, emulando los ataques relámpago alemanes, 1 millón de hombres del ejército soviético invadieron el este de Polonia. Stalin había esperado a que Hitler hubiera sembrado su propio caos antes de lanzar su ataque. Su invasión del este de Polonia, la reconquista de antiguos territorios rusos, formaba parte de un protocolo secreto del Pacto de No Agresión. Para someter a estas partes de Polonia al dominio soviético, Stalin recurrió a las deportaciones, la tortura y el exterminio en nombre de la lucha de clases. Se aplicó en igualar las atrocidades de Hitler. Otro acontecimiento formó parte del prólogo al 22 de junio de 1941. El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Molotov, había ido a Berlín en noviembre del año anterior. Hitler quería poner a prueba a Molotov y averiguar si, como él decía, Alemania y la Unión Soviética se cubrirían las espaldas o se darían la espalda en lo referente a los planes militares alemanes. No se tocó la Internacional, el himno soviético, sin duda por miedo a que algunos berlineses desafiantes entonaran la canción. ¿Cómo era la Alemania que esperaba al ministro de Asuntos Exteriores soviético? Molotov iba a reunirse con Hitler, el hombre del que Stalin había dicho: ese guerrero Blitzkrieg sabe lo que se hace. Aparte de Gran Bretaña, todos habían caído, especialmente Francia. Tras la capitulación de los galos, Stalin había maldecido su clarividencia. Ahora seguro que nos parte el cuello a nosotros. Stalin y Hitler
ambos usurpadores de tierras, camaradas y rivales. Hitler dijo: «Sé que la historia recordará a Stalin, pero también me recordará a mí». Y Molotov respondió: «Por supuesto que sí». En la embajada soviética de Berlín, en el paseo de Unter den Linden, un ataque aéreo británico obligó a los asistentes a refugiarse en el sótano. Ribbentrop se jactó de que la guerra contra Gran Bretaña iba a ser pan comido, y Molotov preguntó: «¿De quién son entonces esas bombas?». Por aquel entonces había una exposición en Berlín, fotos de las maravillas naturales del mundo. Muchos berlineses asistieron al bombardeo como si también se tratara de otra maravilla de la naturaleza. Unos años más tarde, las únicas maravillas serían los escasos lugares que no estaban calcinados. Hitler también tendría una ocasión de sorprenderse, llegando a confesar: «Rusia me recuerda al barco fantasma del holandés errante. Se nos abrió una puerta, pero no sabíamos lo que nos aguardaba detrás». Pero en junio de 1941 todo tenía un aspecto distinto. Hitler creía que le llevaría 4 semanas tomar Moscú. Sus tropas arrasaban con todo a su paso, como apresurándose para no perderse el desfile de la victoria en la Plaza Roja. Al día siguiente de lanzar el ataque a la Unión Soviética, Hitler, en pleno arrebato conquistador, se mudó a su nuevo cuartel general al este de Prusia, la Volkshanscha, o guarida del lobo. Sus soldados también se posicionaron al este. El Führer expresó su alegría por participar en esta guerra, añadiendo que si tuviera que pedir un deseo para el pueblo alemán, sería que éste se enfrentara a una heroica batalla como esta cada 15 o 20 años. Su pueblo uniformado, marchando por las ciudades conquistadas, parecía estar en perfecta armonía. Los boletines informativos seguían retratando al soldado alemán como un aventurero trotamundos, como si en vez de matar gente, tan solo se desplazara de un lugar a otro. La confianza de Hitler iba alcanzando nuevas cotas, gracias a la derrota de su archienemigo, Francia. A principios de julio de 1940, Hitler escenificó una gran recepción para sí mismo en Berlín, al volver de su viaje por la Francia ocupada. Vivió un momento emotivo en la tumba de Napoleón, que marchó sobre Moscú 129 años atrás, un 24 de junio. Hitler había lanzado su ataque el 22. Era adicto a la historia. Al regresar a la capital, este hijo de un agente de aduanas de extracción humilde de Braunau an Inn en Austria, fue aclamado por las masas por haber logrado la victoria más gloriosa de todos los tiempos en Francia. La muchedumbre se desgañitaba como si la exaltación no fuera a tener fin. Nunca se les pasó por la cabeza que ese fervor de masas podría dejarles un día ciegos y sordos. Hitler, en la Volkshanscha, encerrado, pero embarcado en un frenético avance de sus tropas. Poco antes de que su Wehrmacht librara una serie de cercos devastadores en Białystok, Minsk y Smolensk, Hitler recompensó a sus secretarios dejando que le besaran. El hombre que creía que pasaría a la historia como el más ilustre alemán de todos los tiempos. El más ilustre alemán y su perro. Un día tendría que separarse de este animal. En cuanto a su pueblo, hacía tiempo que se había esfumado cualquier sentimiento hacia él. Tras los muros del Kremlin había reinado un caos total desde el estallido de la guerra. Las reacciones de Stalin eran las de un hombre indeciso, tan espontáneas como absurdas.
El hijo del zapatero borracho bombardeaba a sus generales y a su personal con maldiciones y amenazas. Carentes de toda estrategia y motivadas por el pánico, sus órdenes para contraatacar al enemigo se estrellaban contra la dura realidad. Al cabo de una semana, los alemanes habían penetrado ya 500 kilómetros dentro de su país. Cientos de miles de soldados soviéticos murieron o fueron hechos prisioneros. Mientras Hitler estaba ocupado declarando que cualquier noticia llegada del frente del Este era una heroica epopeya, Stalin se veía arrastrado en un torbellino de torpes directivas y prohibiciones. Prohibió toda retirada, abocando así a incontables soldados a una muerte inútil. Stalin se había atrincherado en el Kremlin, y con razón. Había hecho purgas entre los altos mandos militares. Se había obstinado en desoír las advertencias de los servicios secretos sobre la guerra inminente, tildándolas de desinformación. La Unión Soviética, este nombre debería ser para siempre sinónimo de la esperanza de todo un pueblo en un futuro mejor. Pero, temiendo por sus vidas, los soviéticos miraban ahora hacia atrás. Hubo que esperar a que el Comisariado de Defensa informara a Stalin del cerco a su ejército en las afueras de Minsk para que se diera plenamente cuenta de las proporciones de la amenaza. Según un general, llegado a este punto, Stalin estaba fuera de quicio, tronando y profiriendo aluviones de rabiosos improperios. Abatido, nervioso y desinformado, abandonó el Kremlin. Durante los prolegómenos de la guerra, Stalin había decidido no reaccionar ante las acciones de Hitler. Tras comprender la magnitud de su error, se retiró varios días a su dacha. En las regiones bálticas, en la Rusia blanca y en Ucrania, los monumentos que se había erigido Stalin estaban siendo derribados. En los territorios anexionados por la Unión Soviética en 1939 y 1940, las poblaciones habían sido brutalmente deportadas, reasentadas y sometidas. Las fuerzas de ocupación alemanas eran recibidas ahora como una salvación. Lo que se venía abajo era algo más que un mundo de propaganda. Stalin quiso convertir la Unión Soviética en la primera utopía de trabajadores y granjeros. Se habían acelerado la industrialización y la alfabetización. Un país se había reinventado a sí mismo. Millones de personas sacando pecho y mirando hacia adelante. ¿Había terminado ya todo? Una declaración inusualmente franca de Stalin 6 días después del comienzo de la guerra. Lenin fundó nuestro Estado y nosotros lo hemos jodido. ¿Nosotros? Lenin ya había advertido sobre el ansia de poder y la falta de escrúpulos de Stalin. Stalin pasó unos cuantos días a solas rumiando la situación. Luego aparecieron Molotov y otros miembros del Politburó. Khrushchev declaró posteriormente que Stalin esperaba que fueran a arrestarlo. En vez de eso, los oficiales le suplicaron que regresara. Pronto se extendió un rumor que sería una premonición. Lo hemos visto en su momento más bajo y eso no nos lo perdonará jamás. Stalin sabía que tenía que actuar de inmediato. Hitler había declarado categóricamente: en unas semanas estaremos en Moscú, no os quepa la menor duda. Arrasaremos la ciudad hasta los cimientos. El nombre de Moscú debe ser aniquilado por completo. Es indiscutible que en el camino de regreso al Kremlin, Stalin hubo de ser convencido, por así decirlo, para permanecer al mando. ¿Una sincera crisis de confianza o una táctica astuta? El 3 de julio pronunció su primer discurso público desde el estallido de la guerra. En su intervención radiofónica se dirigió a sus hermanos y hermanas con un tono inusualmente íntimo. И каким
нужно принять для того, чтобы разгромить врага? Прежде всего необходимо, чтобы наши люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроения мирного строительства. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства. Mientras tanto, en la Volkshansa, Hitler blandía su pluma estilográfica roja como un arma, actualizando enfebrecidamente las posiciones de sus tropas. Describía a Stalin como uno de los hombres más curiosos de la historia, pues apenas abandonaba su despacho, ejercía su poder a través de una burocracia sumisa. Hitler, en cambio, podía presumir de sus incansables peregrinaciones a los lugares de sus victorias militares. En agosto de 1941 había visitado los escombros de la fortaleza de Brest junto con el dictador italiano Mussolini. Estas visitas a las ruinas pulverizadas y maltratadas por los elementos de su archienemigo Stalin parecían intensificar su ebria e inexorable marcha hacia la conquista del mundo. Mussolini aprovechó un silencio en las diatribas de Hitler para observar irónicamente que, si el Führer seguía dividiendo así el mundo, pronto no quedaría nada por conquistar aparte de la Luna. Pero Hitler ya estaba viendo paisajes lunares, como las ruinas de Minsk y Smolensk. Confió a sus generales que no contaba con que Rusia resistiera mucho tiempo. No sabía a dónde iría Stalin, pero lo seguiría a donde huyera. Stalin se hundía, Hitler ascendía. Un barómetro de cambios de humor en una guerra que para muchos era una oportunidad para ajustar cuentas con su propio dictador. La estrella roja parecía estar extinguiéndose. Moscú no caerá, insistía Stalin. Para entonces, Leningrado estaba ya asediada y Ucrania perdida. Kiev había caído también, esa ciudad de la que había afirmado Stalin. Era y es soviética y lo seguirá siendo. Armados por la unidad patriótica, los moscovitas aguardaban al enemigo que se estaba aproximando. Al parecer, las necesidades del momento eran un elixir para borrar los recuerdos. Hacía tiempo que los logros que habían legitimado a la Unión Soviética y que supuestamente anunciaban un nuevo mundo más humanitario habían degenerado en la dictadura y los gulags. Mucho antes de la invasión de Hitler, ya había millones de muertos, y muchos de ellos habrían tenido la experiencia personal del significado de la limpieza étnica, las purgas políticas y los montajes judiciales, la coacción y el abuso de poder como herramientas para precipitar el progreso. El gran poeta nacional ruso Pushkin era esgrimido como un comandante militar, y sus palabras eran apropiadas. No olvides, patria mía, tus diarios tormentos, mas por ahora piensa solo en lo que puede salvarte. Pero la población padecía numerosos racionamientos, y también le faltaban las fuerzas para prepararse ante lo que se avecinaba. La desesperación se viste con una chaqueta desgarrada. Las granadas de mano eran codiciadas joyas militares, armas propias de un museo. Ya habían transcurrido 4 meses de guerra. Se suponía que iba a durar un verano corto, pero ya se había prolongado hasta el otoño. Los soldados alemanes podían ver el Kremlin con prismáticos. Un primer ataque aéreo sacudió Moscú el 2 de octubre.
El poeta de la revolución, Vladimir Mayakovsky, aún no estaba en un pedestal por aquel entonces, pero ya había una estación de metro con su nombre. Aquí fue donde el Comité Central celebró el 6 de noviembre de 1941 un evento para conmemorar la Revolución de Octubre. El Teatro Bolshoi no servía por culpa de un enorme cráter fruto de los bombardeos. Русский должен знать, что он имеет против себя решительного врага, от которого он не может ждать никакого снисхождения. Убивай всякого русского, советского. Вот вам программа и указания людей, павших до уровня диких зверей. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Нации Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Суворова и Кутузова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Pese a la amenaza de los bombardeos enemigos, Stalin se dirigió a sus soldados al día siguiente. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработные, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Al día siguiente del desfile de Moscú, Hitler se dirigió a Múnich, donde habló en la Löwenbräu-Keller, bañado en la luz turbia de su pasado. La mesa de los habituales de la taberna. Los testimonios hablan de un hombre congestionado cayendo en la grandilocuencia. Era la típica diatriba rudimentaria contra los rusos, esos animales salvajes. Proclamó que el último batallón que abandonaría el campo de batalla ruso sería alemán, pero muchos de sus batallones no abandonarían nunca el campo de batalla ruso. Una señal de stop staliniana a 30 kilómetros de Moscú en 1941. Es lo más cerca que estuvo Hitler de Stalin. Un signo de victoria staliniana, Viena, 1945. Aquí tuvo lugar un increíble episodio que uniría la vida de ambos. Aquí residió Joseph Stalin con 33 años, a principios de 1913. Por aquel entonces se hacía llamar Kova, en honor al Robin de los bosques del Cáucaso. Lenin lo había mandado a Viena para investigar la cuestión del nacionalismo. Al mismo tiempo, un joven Adolf Hitler se hospedaba en una residencia del distrito vienés de Brigittenau. Este ocioso pintor de postales creía poseer un talento sin explotar. Tanto Hitler como Stalin disfrutaban paseando por los jardines del Palacio de Schönbrunn. Ambos veían pasar la carroza dorada del emperador Francisco José en su trayecto cotidiano al Palacio Imperial de Hofburg. Dejemos volar brevemente nuestra imaginación. ¿Y si sus caminos se hubieran llegado a cruzar por un breve momento? Al fin y al cabo, puede que se cruzaran casualmente.
Hitler regresaría a Viena en 1938. El Anschluss, o anexión de Austria, fue su golpe más sonado en tiempos de paz. Plantado en la Plaza de los Héroes, podía olvidarse ya de la Viena de las pensiones. Una vez más, el momento triunfal degeneró en una farsa demente. Sin duda, lo había elegido un dios para que se convirtiera en el Führer. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. El monumento al Holocausto de Alfred Hitlitka en Viena refleja la descripción que hizo Karl Zumayer de esa época. El submundo había abierto sus puertas para soltar a sus espíritus más viles, abominables e impuros. La primera noche alemana de Austria dio el pistoletazo de salida del despiadado acoso a cientos de miles de judíos. Los ancianos fueron obligados a eliminar con cepillos de dientes todas las pintadas en protesta contra el Anschluss del Tercer Reich. San Petersburgo, antes conocida como Leningrado, anteriormente como Petrogrado y antes aún como San Petersburgo. Los cambios onomásticos reflejan los trastornos políticos. Hitler golpeó de forma particularmente despiadada esta cuna revolucionaria. En 1917, el año de la revolución, Stalin había regresado de su exilio siberiano a la ciudad que seguiría llevando el nombre de Lenin después de su muerte, acaecida en 1924. En Smolny, sede del primer gobierno bolchevique, se convirtió en el colaborador más próximo de Lenin. El hombre que adoptó el nombre de guerra de Stalin, el hombre de acero, su verdadero apellido era Zugashvili, se abrió paso hasta las primeras filas del partido. El despacho de Stalin estaba justo enfrente del despacho del secretario del partido de Leningrado, Kirov. Fue en este pasillo donde Kirov fue asesinado en 1934. Una oportunidad ideal para el líder del partido, Stalin, que así podía instalar su servicio secreto y su aparato de terror. En el puerto de Leningrado, la revolución se ha convertido hace tiempo en un museo. Según la leyenda, fueron unos disparos realizados desde el crucero Aurora los que desencadenaron la Revolución de Octubre de 1917. Los viejos cañones fueron desempolvados en el otoño de 1941, cuando las tropas alemanas cercaron Leningrado. Hitler decidió no asaltar Leningrado, la segunda ciudad más importante de Rusia, sino matarla de hambre. La ciudad se convirtió en un símbolo desgarrador de la guerra total de Hitler y Stalin. En lugar de comida, los asediados recibieron 100.000 ejemplares de Guerra y Paz. Stalin los había hecho imprimir especialmente para los defensores de la ciudad. El arte como arma, el épico relato de Tolstoy sobre la lucha contra Napoleón para avivar los ánimos en el conflicto. Todo ciudadano era un soldado, hombres, mujeres, niños. Todos formaban un gran ejército. El bloqueo duró 900 días. El sufrimiento de la población de Leningrado era un microcosmos de un país que había desarrollado una capacidad de aguante sobrehumana. Cerca de 1 millón de personas murieron de hambre o de frío, pero Leningrado nunca se rindió. Saritsyn, conocida a partir de 1925 como Stalingrado. Actualmente Volgogrado.
En 1918, durante la Guerra Civil, Stalin había recurrido al terror para mantener la ciudad en manos de los bolcheviques. No te preocupes, había escrito a Lenin, no me temblará el pulso. Esta ciudad será el principio del fin para Hitler. Hitler llamaba a Stalingrado el santuario del comunismo. Por eso quería destruirla a toda costa. Y por ese mismo motivo, Stalin no repararía en gastos para defenderla. La línea de frente fue trazada con una precisión mortífera. La batalla fue librada calle por calle, casa por casa. Los combatientes malheridos iban cayendo unos encima de otros. Hitler había proclamado que su sexto ejército podría derribar las puertas del mismísimo cielo. Pero pronto sus tropas tuvieron que esconderse tiritando entre las ruinas en la helada antesala de su ocaso. Lo que le da valor a las ruinas no es que lo nuevo pueda emerger de lo viejo. Más bien, forman cavidades simbólicas en las que tanto nosotros como las generaciones venideras podemos descender para meditar. Ahora, una ligera curiosidad ha sustituido a la autoglorificación que reinó en estas escaleras en su día. Pero ningún dictador puede emprender este autoensalzamiento por sí solo. El ascenso al poder solo es posible mediante el sometimiento de los pueblos. Esta es la base sobre la que se alzaban Stalin y Hitler. Las comparecencias de Hitler en Nuremberg, la ciudad de las leyes raciales, parece a punto de estallar. Millones de manos aparecen extendidas para recibir las reliquias de su Salvador. Pero las manos traicionan lo que los dictadores esperan de su pueblo. Stalin en la tribuna de mármol del mausoleo de Lenin, como el padre distante que anhelamos tener cerca. Mientras el líder ruso solía evitar las apariciones públicas y era manifiestamente humilde en sus comparecencias, Hitler, vegetariano, pálido y ascético, se sumergía con golosa teatralidad en los baños de masas. Hitler organizaba rituales políticos de uniforme, en formación cerrada, en terrenos cuidadosamente acotados con resultados deslumbrantes. Así podía satisfacer su afición juvenil por los dramas de época monumentales, mostrando poseer un talento incomprensible, aunque innegable. El arte de absorber a la gente en masas cada vez más compactas, de reforzar constantemente una conciencia colectiva en la que cada individuo estuviera más que dispuesto a fundirse en una topografía de cascos. Mientras Alemania estaba en postura de firmes, Moscú sonreía. Aquí vemos al dios camarada saludando. Pero era un dios vengativo. Su jovialidad era engañosa. Las sonrisas no hacen a un dictador menos amargo o exaltado. Esta efusividad premeditada de Stalin estaba tan calculada como la glacial sensualidad militar de Hitler. Si el nacionalsocialismo fomentaba la megalomanía de la raza superior, el internacionalismo empujaba a la gente a asumir su destino de engranajes diminutos en la gran máquina de la revolución mundial. Mientras Stalin evocaba el amanecer rojo, Hitler descendía a las tinieblas de las criptas. Aprovechaba cualquier oportunidad para invocar a los muertos con gran efectismo. Todos los años hacía una peregrinación a Múnich el 9 de noviembre para rendir homenaje con sombría pompa a los presuntos mártires del movimiento, aquellos que habían sido abatidos en la Feldherrnhalle en 1923 en el transcurso de un fallido y chapucero intento de golpe de Estado. En 1935 sus restos fueron exhumados y enterrados en 2 templos monumentales, el escenario indicado para una representación anual a favor del rearme espiritual. La adictiva invocación de los héroes caídos atraía a los fanáticos cual canto de sirena, para que saltaran sin pensárselo en las fosas comunes.
Moscú, dijo Hitler en la Wolfschanze, será atacada y caerá. Entonces habremos ganado la guerra. Por eso he concentrado mi ejército con más de 2000 tanques a las afueras de Moscú. Y el invierno que se aproxima. Pero Hitler concebía la operación como un ataque relámpago. Pensaba que podría pasar la Navidad en Obersalzberg como de costumbre. Moscú tenía ahora algo más a lo que recurrir que al coraje o la desesperación, como unas semanas atrás. Estas imágenes recuerdan a las de los soldados alemanes poco antes del estallido de la Guerra Mundial, solo que aquí nadie estaba pensando en expediciones o aventuras. El 20 de diciembre de 1941, un día antes del cumpleaños de Stalin, empezó la contraofensiva soviética en las afueras de Moscú. La ciudad que Hitler veía como un terreno acotado era ahora un mar de barro, y el agua se había convertido en hielo y nieve. Los moscovitas lo llamaban Rasputitsa, la época del año en la que no hay carreteras. Los generales de Hitler solicitaron permiso para retirarse. Desde la Wolfschanze, Hitler se lo denegó. Seguía proponiéndose enseñar a los soldados alemanes a seguir siendo nacionalsocialistas fuera de la capital de Stalin. En otras palabras, esos generales incompetentes querían estropearles sus vacaciones de Navidad en Obersalzberg solo porque caía un poco de nieve. Wannsee, en Berlín, lejos de la muerte del invierno ruso. Aquí se ultimaron los planes para llevar más lejos las masacres. El 20 de enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, se pactó la macabra solución final a la cuestión judía. Si bien las fantasías paranoicas de Stalin sobre una conspiración judía no pueden compararse con los millones de muertes instigadas por Hitler, también cayeron muchos judíos a manos del antisemitismo del dictador ruso. Adolf Eichmann fue el ingeniero jefe de esta nueva industria alemana. El campo de Auschwitz-Birkenau pasaría a simbolizar el inconcebible exterminio en masa de los judíos de Europa. En su poema Fuga de muerte, Paul Celan recoge el destino de los masacrados en una imagen para los vivos. La muerte es la dueña de Alemania. Grita, golpead vuestras cuerdas más oscuras y os elevaréis, como humo en el cielo. Toda vida empieza siempre heredando una inocencia inviolable. Pero ese es solo el principio. Hitler y Stalin también fueron niños. La estatua de la Madre Patria, en la colina Mamayev en Volgogrado, encarna las palabras del poeta Evgeny Yevtushenko: nuestro corazón se convirtió en una espada. El 19 de noviembre de 1942 empezó la crucial ofensiva del ejército soviético en las afueras de Stalingrado. Al cabo de 2 meses y medio, el 6º ejército alemán del general Paulus era un ejército muerto. También murieron casi 500.000 de soldados rusos. Habían ganado los rusos, pero solo alguien que no hubiera pisado este lugar infernal podía hablar como si nada de victoria. La alpargata. Para Hitler, un símbolo del retraso ruso. Quizá ese calzado pudiera ayudar ahora a sus propios soldados en el camino de la supervivencia. Hitler comentó en su madriguera del lobo: la vida, ¿qué es eso? El hombre ha de morir de todas maneras. El pueblo es lo que vive más allá del individuo. El veredicto de Hitler sobre Paulus fue: el deber de este hombre es pegarse un tiro.
Hitler sospechaba que lo querían envenenar hasta con el jabón. Exigía constantemente que analizaran su pasta de dientes y su espuma de afeitar. Necesitaba estimulantes para llegar hasta la noche. Se rascaba las orejas y el cuello hasta hacerse sangre. Su médico le aconsejó que se retirara a descansar a Obersalzberg. Hitler se hundía, Stalin ascendía. Ahora eran los vestigios de Hitler los que eran arrancados de las paredes y pisoteados. Un barómetro de los cambios de humor de la guerra. Hitler no quería hablar de la guerra, pero seguía dispuesto a firmar sentencias de muerte de oficiales del Frente Este que creían que la guerra estaba perdida. No lejos de Obersalzberg crecía el resentimiento. En Nuremberg, la ciudad de las tan heroicas convenciones del partido, la gente hacía trizas los periódicos porque seguían aclamando Stalingrado como si fuera una victoria alemana. La batalla de Stalingrado también fue para Stalin un punto de inflexión. Antes de Stalingrado, según el escritor Iria Ehrenburg, tenías que creer en la victoria a pesar de los pesares. A partir de ese momento ya no quedaba lugar para la duda. Stalin se dirigió hacia su dacha, convencido de que ya nada podría detenerlo. Nada podría detenerlo en su camino hacia Berlín. Y el pueblo siempre había tenido un instinto para saber qué imágenes ensalzar. Stalin también tenía un sentido innato de la ocasión. Se autoproclamó mariscal de la Unión Soviética. Era la primera vez que se le otorgaba un rango militar. Llevaría el uniforme a menudo, aunque pensara que le hacía parecer un maître. ...21 de marzo de 1943... ...en el Seuhaus de Berlín... ...era el Día de los Héroes... Circulaba un chiste según el cual habían tenido que mandar a un doble de Hitler. El auténtico Führer estaba en cama tras sufrir una crisis nerviosa. La última vez que Stalin se había sentido así había sido el 22 de junio de 1941. La depresión había cambiado de bando. Las máscaras de los colosos del Palacio Schlüterhof fueron tapadas. Su dolor solo hubiera aumentado la agonía. Esta raza de gigantes se había alzado contra los dioses del Olimpo para tratar de destronarlos. Había desaparecido todo rastro de providencia divina. Una llanura cerca de Volgogrado. Un antiguo campo de batalla. Los incontables muertos y desaparecidos expresan las dos palabras más impotentes de la historia. Nunca más. Pero siempre es el viento quien tiene la última palabra. Durante la primera mitad de 1943, Hitler volvió a retirarse a su cuartel general de la Bolsanza. El hormigón y el aislamiento eran un entorno apropiado para su creciente necesidad de confundir la ilusión y la realidad. Aquí podía seguir imaginándose que era un comandante sin par, arbolando la ley darwiniana de la supervivencia del más fuerte a modo de legítimo estandarte de los alemanes. Como si la gloria del comandante siguiera siendo su auténtica vocación y el mundo lo siguiera viendo con trémulo sobrecogimiento. Como si no tuviera más que presentar su uniforme a la historia a modo de prueba. Cuando las demás naciones pensaran en el pueblo alemán, deberían sentir miedo y respeto, como si se encontraran ante una máquina imposible de detener. Poco a poco,
Hitler estaba empezando a pensar que quizás su pueblo no estuviera a la altura de sus expectativas. En la penumbra de su búnker, Hitler se permitía zambullirse en una negación psicótica de la realidad. Tras la batalla de Kursk, en julio de 1943, chilló: «Todo esto acabará con una victoria alemana». Interrumpía cualquier noticia sobre el avance ruso. «Incidentes aislados, yo tengo otros datos». Así de débiles eran las señales que le llegaban de la realidad. Pero cada empeño de Hitler se saldaba con miles de muertes. La batalla de tanques de Kursk, no hombre contra hombre, sino tanque contra tanque, había marcado un lúgubre clímax en la era de la guerra mecanizada. Además, el nombre en clave para el ataque ruso era Acero, Acero, es decir, Stalin, Stalin. Pero un soldado ruso que había estado ahí declaró: «Para ser sincero, nadie estaba pensando en Stalin. Era Dios quien estaba en nuestros corazones». En noviembre de 1943, en la Löwenbräu-Keller de Múnich, Hitler volvió a bramar a su vieja guardia que en 1918 no se repetiría, pese a que la invasión aliada estuviera a las puertas. Era el eco vacío de sus antiguos discursos. Esta sería su última comparecencia en homenaje a los golpistas caídos en 1923. Los testigos hablaron de un hombre cuya luz se iba apagando lentamente. Lo ocurrido en Teherán no hizo más que confirmar los miedos de Hitler. Los aliados estaban cerrando filas. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en la capital iraní. Alemania no se había rendido aún, pero uno de los puntos del día era el orden mundial de la posguerra. Stalin sugirió que se ejecutara a 50.000 oficiales alemanes. Ante la reacción horrorizada de Churchill, Stalin repuso: «Era broma». Presionó a sus aliados para que abrieran un segundo frente contra Hitler, que seguía inmóvil en su retiro alpino de Berghof, incapaz de asimilar la situación. Pero cuando un rayo de realismo logró penetrar en su mente, llamó a Stalin un tipo brillante. Stalin recibió un obsequio de Churchill: la espada de Stalingrado. La besó al modo tradicional ruso y Churchill se conmovió. De parte del rey Jorge VI para el vencedor de Stalingrado. En lo alto de Berghof, Hitler halló una forma de mantener su guerra a flote. Hizo que montaran imágenes de una batalla de 1941 en un boletín informativo. Su huida hacia adelante pasaba por pulsar el botón de rebobinar. La verdad había vuelto a ser borrada, desterrada de la memoria. Como si la realidad no tuviera derecho a existir. Pero existía. La ofensiva alemana se había convertido en retirada. La contraofensiva rusa se había convertido en avance, dejando a su paso a los muertos allá donde hubieran caído. Estos muertos en combate no reflejaban ya ninguna misión o utopía, tan solo evocaban el alto coste de la guerra total, porque ambos bandos habían perseguido una victoria total. Es una verdad amarga, pero está visto que los seres humanos solo regresan a la humanidad en medio del llanto y el silencio consternado. Los himnos bélicos no pueden ser entonados por los desconsolados ni por aquellos que se han quedado sin palabras.
importa lo deteriorado que esté un sistema, sigue teniendo una enfermedad endémica, la ceguera total, por muy buena vista que tenga. Berlín celebró el 55 cumpleaños de Hitler. Nuestros muros se estarán desmoronando, pero nuestros corazones no. Mussolini visitó la Volkshansa el 20 de julio de 1944, poco después del intento de asesinato de Hitler por Stauffenberg. Los intentos de asesinar a Hitler habían sido una sucesión de meteduras de pata. Primero, un asesino voló por los aires. Luego, una bomba estuvo en la bodega de un avión durante todo el vuelo. Y cuando por fin estalló, Hitler solo sufrió unos rasguños. Temeroso por su vida, Stalin había ordenado que se acortaran las cortinas para que nadie pudiera esconderse detrás y había mandado que quitaran los estribos de sus coches para que nadie pudiera subirse a ellos. El 17 de junio de 1944, miles de moscovitas se echaron a la calle. Lo que vivieron aquel día permite corregir una de las ideas preconcebidas sobre la guerra, que los soldados alemanes no llegaron a pisar nunca Moscú. Aquel día, 70.000 prisioneros de guerra alemanes partieron de la estación de Belarus rumbo a Siberia. Pero antes pasaron por la capital soviética, un desfile silencioso con espectadores silenciosos. Los últimos prisioneros alemanes no regresaron del cautiverio hasta 1955. Para entonces, Hitler llevaba muerto 10 años y Stalin 2. Cuando estos hombres volvieron por fin a sus casas, pareció acabar de confirmarse el final de ambas dictaduras. En julio de 1944, casi 3 años después del inicio del ataque alemán, el Ejército Rojo alcanzó el lugar donde había empezado todo, Brest. La primera hora de la guerra, tallada en piedra. Hitler abandonó Obersalzberg en el verano de 1944. Sospechaba que se marchaba para siempre. ¿Eran los últimos días de un lunático? Cuando le preguntaron, al acabar la guerra, si creía que Hitler estaba loco, Stalin contestó: el Ejército Rojo entró en Berlín y en ningún momento se alzó el proletariado alemán contra el fascismo. ¿Podría conseguir un loco que una nación entera lo respaldara de esa forma? La celebración del 27º aniversario de la Revolución de Octubre, en plena guerra, en 1944, fue para Stalin una premonición completamente arrebatadora. Stalin no tendría que volver a esperar a que viniera el Politburó a suplicarle que permaneciera al mando. Era venerado y temido. Ambas cosas van de la mano. Salvadores y destructores de la humanidad. Para Hitler, la Volkshansa había dejado de ser un puesto avanzado para convertirse en una ratonera. Los muros habían pasado de medir 2 metros a medir 7. El médico personal de Hitler le suministraba hasta 28 pastillas distintas todos los días, sedantes, pero su estado de exaltación se resistía a la medicación. Su esquizofrenia se aferraba a un pueblo que solo existía ahora como una imagen idealizada, pese a que en su día hubiera sido real.
Un júbilo demencial había acompañado a Hitler todo el tiempo como una marcha de Wagner. Lo primero que había creado era un culto a sí mismo. La fe había corroborado los delirios mesiánicos de un marginado disfuncional. Había hipnotizado al pueblo con sus embustes febriles. Necesitaban a un salvador. Escenas de masas entregándose al líder con tanto fervor que aún hoy resultan pasmosas y escalofriantes. Los alemanes solo han aclamado a otra persona de esta forma, y era Lutero, observó una vez lúcidamente. Y era cierto, ningún político había sido tan popular como Hitler en toda la historia de Alemania. Lo había logrado combatiendo el bolchevismo, Versalles y las reparaciones de guerra, y sacando a la capital más politizada de la crisis nacional y económica de los años 30. Ahora describía al pueblo alemán como demasiado inestable como para hacer historia. En efecto, el pueblo alemán era ya incapaz de seguir adelante. La vida se reducía ahora a las privaciones de la existencia. La convicción de que ganaría la guerra había traído a Hitler a Prusia del Este. En noviembre de 1944 abandonó la Volkshansa. Otra partida definitiva. Hizo volar el cuartel general justo después de su marcha. Los escombros eran su marca de fábrica. Los visitantes deambulan hoy sin rumbo entre estos escombros. A pesar de las ruinas colosales, el lugar ya no parece real, ni siquiera plausible. En febrero de 1945, Stalin se reunió con Roosevelt y Churchill en Yalta, Crimea. Tras la derrota de Hitler en Europa del Este, Stalin había resuelto crear una estructura política que garantizara a Moscú la seguridad que no le proporcionaba el sistema de la preguerra. Stalin lo dijo crudamente: esta guerra no es como las guerras del pasado. Ahora cada cual impone su sistema tan lejos como pueda avanzar su ejército. Dicho de otro modo, tras el dominio de Hitler, llegaba la hora del dominio de Stalin. Las condiciones negociadas en Yalta definirían la Guerra Fría. Stalin dijo: lo difícil llegará después de la guerra, cuando los conflictos de intereses enfrenten a los aliados. Era la voz del realismo. Hitler, por su parte, se alejaba cada vez más de la realidad. El 20 de marzo de 1945 tuvo lugar su última aparición grabada, concediendo la Cruz de Hierro a miembros de las juventudes hitlerianas. Una cínica utilización de los niños que no sabían que ese honor duradero apenas duraría unos días. El último contingente encargado de defender Berlín recordaba al primer contingente que defendió Moscú. Pero el verdadero cometido de estos hombres era librar la última batalla de Hitler. Berlín seguirá siendo alemana, y Europa no caerá nunca en manos de los rusos. Los berlineses estaban ahora construyendo barricadas de la misma forma en que lo hizo en su día la gente de Moscú y Leningrado para proteger sus ciudades contra los alemanes. La guerra es una gran niveladora. El río Oder. El poderío desatado aquí contra los alemanes el 16 de abril de 1945
superó con creces la fuerza con la que Hitler había atacado a la Unión Soviética 4 años atrás. Deseoso de alcanzar pronto Berlín, Stalin espoleó a su ejército. No se creía la promesa de los aliados de cederle Berlín. Y como no quería compartir con nadie la victoria en la capital de Hitler, retiró a sus generales la confianza que tan laboriosamente había depositado en ellos y retomó las riendas del ejército en su ruta hacia Berlín. Cuando su avance se estancó en el Oder, Stalin se enfureció tanto que se negó a hablar con el general Zhukov durante 3 días. Hitler había tratado siempre a sus generales como ayudantes de campo, pero cuando el ejército soviético atravesó por fin el río Oder, él también la emprendió desde su búnker con sus comandantes militares. Aunque tampoco perdonaba al ruin y cobarde pueblo alemán que había dejado que los rusos cruzaran la frontera. Hitler alababa ahora al pueblo eslavo como la nueva raza superior. Alemania tendría que esperar. Su pueblo había demostrado ser una nación de perdedores frente al bolchevismo y había quedado claro que él había llegado al poder demasiado pronto. Hitler representó su tragedia en solitario durante otras 2 semanas, hasta que Stalin proclamara la victoria sobre el canalla del mechón de pelo negro, como había descrito una vez a Hitler. La batalla de Shiloh fue el último obstáculo al avance del Ejército Rojo antes de llegar a Berlín. Parecía como si el destino hubiera decretado que la recta final, antes de llegar a la meta, se cobraría un peaje de sangre especialmente elevado, recalcando lo absurdo de que siguiera en pie el morboso reino de Hitler. Stalin había prometido a sus soldados que el primero en plantar la bandera de la victoria en el edificio del Reichstag recibiría los honores de un héroe a su regreso a la Unión Soviética. Era 30 de abril. Ese mismo día, en un último acto de cobardía, Hitler se quitó la vida. Berlín. Tras 12 años bajo el dominio de Hitler, parecía que la capital del Reich, que debía durar 1000 años, hubiera tenido que esperar 1000 años a que llegara la civilización. Este era el plan para el futuro, seguir adelante y, de cuando en cuando, pararse a mirar hacia atrás. Quizá, llegados a un punto cuando ya nadie se vuelva para mirar hacia atrás, un viento helado sople una vez más a través de las ruinas y una vez más no sepamos lo que se nos viene encima. Los trofeos de Stalin en el Parque Tiergarten de Berlín. Aquí es donde se suponía que se alzarían los trofeos de Hitler una vez que la ciudad hubiera sido rebautizada como Germania. El 1 de mayo de 1945, a las 5 de la madrugada, a Stalin lo despertaron en su dacha, igual que 4 años atrás cuando fue declarada la guerra.
E igual que 4 años atrás, era Zhukov quien estaba al teléfono. Al escuchar la noticia, Stalin dijo: «Con que ese bastardo se ha suicidado. Lástima que no lo capturáramos vivo». Un final lamentable en medio de restos calcinados, escombros y basura. Pero mejor eso, había dicho Hitler, que ser llevado a rastras en una jaula por la Plaza Roja y linchado por una muchedumbre enfurecida. En Berlín, los rusos estaban ocupados buscando, recopilando y clasificando trofeos para el gran día de Stalin. La Plaza Roja de Moscú. Si pudieran hablar, sus adoquines hablarían de pasos de baile y marchas militares. El desfile de la victoria tuvo lugar el 24 de junio de 1945. El hombre que sube los escalones hasta la tribuna del mausoleo de Lenin había llevado a la Unión Soviética del arado de madera al estatus de potencia mundial. Pronto contaría con un reactor nuclear y sería la primera nación en lograr un vuelo espacial pilotado. La celebración de la victoria transcurrió durante un soleado mes y Stalin pudo tomar el sol durante los festejos. La mayor victoria de la historia rusa había costado millones de muertos. Millones de supervivientes llegaron de alguna forma a la conclusión de que le debían esta victoria al mayor héroe de la historia rusa. Dedujeron que solo este hombre podría augurarles un futuro próspero. Como comandante del ejército, Kutuzov había arrojado en su día los símbolos e insignias de Napoleón a los pies del zar Alejandro I. Ahora, los emblemas de Hitler se amontonaban ante Stalin. Era su momento de gloria. El mundo fue dividido aquí, en Potsdam, cerca de Berlín. Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945, Stalin, Churchill y el nuevo presidente de Estados Unidos, Truman, se reunieron en el Palacio Cecilhof. Stalin consiguió dar un golpe de efecto con este emplazamiento cerca de la capital conquistada. En Teherán y Yalta habían celebrado cumbres los aliados, pero ahora Hitler estaba muerto. Tras sonrisas educadas se agazapaban viejas hostilidades. Stalin se felicitaba por poder volver al antiguo campo de batalla, por así decirlo, el imperialismo. Un empate glacial en Potsdam. Stalin tenía Europa del Este, América la bomba atómica. Antes incluso del encuentro, Churchill había escrito a Truman:
Han corrido un telón de acero en el frente ruso. No sabemos lo que está pasando en el otro lado. Stalin confió a Molotov después de la conferencia. Creo que podemos prescindir ya del velo de la amistad. Un festival internacional del comunismo, un servicio religioso. Era el 70 cumpleaños de Stalin, el 21 de diciembre de 1949. Stalin había consolidado su sistema de gobierno autocrático y de culto en una mezcla de autoproclamada vocación mesiánica y brutales aparatos intimidatorios. Hitler, su feroz enemigo, bien podría haber sido su santo patrono. Cuando un periodista occidental le preguntó si prefería que su pueblo le fuera leal por convicción o por miedo, Stalin contestó: por miedo. Las convicciones cambian, el miedo no. El mundo comunista contuvo la respiración. El 5 de marzo de 1953, a las 9:50 de la mañana, moría Joseph Stalin. Hacia el final de su vida había confesado a Khrushchev: ya no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. Hitler también se dejaba ver merodeando por entre las ruinas de la Cancillería del Reich, enajenado por la desconfianza. Stalin había alcanzado el mismo estado de enajenación que Hitler. Elevado a la categoría de divinidad, Stalin se había vuelto tan poderoso que con el tiempo se desentendió de las necesidades y anhelos del pueblo que confiaba en él y lo había endiosado. Sin embargo, no sentía las punzadas de la conciencia. Tenía la certeza inquebrantable de no ser más que el ejecutor del veredicto de la historia. El cadáver embalsamado de Stalin fue expuesto en el Kremlin. Miles de personas tuvieron que empujar para verlo por última vez. Su desconsuelo era sincero, pese a que los gulags no habían estado nunca tan llenos de víctimas como entonces. El culto a la personalidad de Stalin obraba maravillas, en detrimento de la verdad. Stalin era uno de los monstruos de la historia. Pero los rusos de a pie lo veían como el hombre que los había llevado a la victoria contra Hitler. Y había sido en verdad una victoria histórica, de proporciones memorables, que había logrado eclipsar los interminables peligros y tribulaciones por las que habían pasado. En menos de un año, sus banderas ardían en Berlín, 3 años más tarde en Budapest y en Praga en 1968. Stalin estaba muerto, pero sus tanques seguían avanzando. Arrollaron los alzamientos en contra de la ideología que se les había impuesto. Stalin había liberado el este de Europa, pero le arrebató la libertad. Tres años después de la muerte de Stalin, el líder del partido, Khrushchev, había desvelado sus crímenes en el transcurso del 20º Congreso del partido. Pero el stalinismo seguía vivo. Miles de estatuas y retratos se quitaron discretamente.
Lo que no fue destruido entonces tiene ahora este aspecto. El cadáver de Stalin fue retirado del mausoleo y enterrado en la parte de atrás. También se escondió su busto. La operación iniciada en 1970 en la base militar soviética de Magdeburgo, en Alemania del Este, bajo el nombre en clave Mitos, debía permanecer en secreto para siempre. La había ordenado el jefe de la KGB y el secretario general del partido le dio su visto bueno. Al alba, 2 oficiales empezaron a cavar, primero en el lugar equivocado y luego en el lugar correcto. Un tercer oficial, armado, montaba guardia. Desenterraron 2 cajas de municiones y las trasladaron fuera de la ciudad en un camión. Restos humanos, tal vez los de Hitler. Los soldados del Ejército Rojo los habían traído de Berlín al acabar la guerra. En algún punto del recorrido, bordeando el río Elba, incineraron el cargamento y siguieron conduciendo. Como si no hubiera un lugar lo bastante secreto para sus planes, una zona lo bastante apartada como para poderse desprender de su volátil cargamento. Los oficiales tiraron las cenizas en el río Ili, cerca de la aldea de Biederitz. Lo hicieron desde el Schweinebrücke, el puente del cerdo. Aquello que había llegado a desatar el caos en Moscú fue engullido por el rumoroso arroyo.